Hoy realizaremos el ejercicio 6.7 del libro Diseño y Análisis de Experimentos Montgomery, segunda edición. Se llevó a cabo un experimento para mejorar el rendimiento de un proceso químico. Se seleccionaron 4 factores y se corrieron 2 réplicas de un experimento completamente aleatorizado. Los resultados se presentan en la tabla siguiente. Estimar los efectos de los factores. Construir la tabla de análisis de varianza y determinar cuáles factores son importantes para explicar el rendimiento. Escribir un modelo de regresión para predecir el rendimiento suponiendo que los 4 factores se hicieron variar en el rango de -1 a 1. Graficar los residuales contra el rendimiento predicho y en una escala de probabilidad normal, ¿el análisis residual puede ser satisfactorio? Para la gráfica de los factores con sus interacciones, vamos a tomar los datos de la tabla de signos. Entonces vamos a utilizar, por ejemplo, la interacción A con B. Para A vamos a primero tomar todos los negativos y luego todos los positivos, y con sus respectivas sumas vamos a hacer una tabla como se ve acá. Y en B vamos a hacer lo mismo igual que en los otros factores. Para hacer la interacción AB vamos a necesitar 4 grupos. 4 grupos en nuestro caso, 4 grupos de 4 elementos, por así decirlo. Entonces vamos a utilizar primero en -1 cuando A y B son negativos. Entonces aquí vemos en el 1 los dos son negativos, en C los dos son negativos, en D los dos son negativos y en CD son negativos. Para mayor facilidad nosotros acomodamos, por ejemplo, en A, estos 4 son cuando A y B son negativos y aquí están sus respectivas sumas. Estos 4 son cuando solo A es negativa y B es positiva. Estos son cuando A es positiva y B es negativa. Y estos son cuando los dos son positivos. Vamos a hacer lo mismo con B. Y aquí vemos que en -1, que es cuando A y B son negativos, sacamos un promedio de estos 4 cositos, de estos 4 elementos. Este es cuando A solo es positivo. Y sacamos los 4 grupos, el promedio. Aquí es cuando los dos son positivos. Cuando solo aquí es solo cuando A es positivo y B es negativo, y aquí es cuando los dos son positivos. Vamos a graficar y si se cruzan es porque hay una interacción, porque sí va a haber un efecto entre ellos. Aquí vemos las otras interacciones. AB, BC, BC, notamos que no se cruzan, entonces no va a haber efecto entre el factor B y el factor C. BD sí tampoco, ni CD. Y aquí AC sí se cruza, AD igual. Primero elaboraremos una tabla de diseño experimental, también conocida como tabla de signos, en donde vamos a codificar nuestros factores. En el primer nivel van a estar todos los factores en el nivel inferior y vamos a tomar las interacciones por ley de signos. Por ejemplo, en la interacción AB, A va a estar negativa, B va a estar negativa y por ley de signos menos por menos da más. ABC menos por menos más por menos de la C va a dar menos. Para las sumas vamos a sumar las réplicas. En este caso, estas dos que están en el nivel 1. A medida que miramos en el tratamiento, vemos qué factores van a estar positivos o negativos. En este caso, por ejemplo, en el último, vemos que todos los factores van a estar positivos y por ley de signos nos va a dar positivo todo. Y la suma nos va a dar 80 más 80, que es 160. Para estimar los efectos de los factores, primero tenemos que encontrar los contrastes de cada uno de ellos. Para eso utilizamos la tabla de diseño experimental y sumamos
es todas estas sumas dependiendo del signo que se encuentre el factor. Por ejemplo, en A va a ser menos 183 más 152 menos 166 más 163 y así sucesivamente. Y así encontramos los contrastes de cada uno de los factores. Aquí vemos cómo es la fórmula. Bueno, la fórmula no, más que todo cómo se realizó. Y para los efectos tenemos que es contraste sobre n por 2 a la k menos 1. N es 2, que es el número de réplicas que tenemos. K es 4, que son los factores, menos 1, entonces va a quedar 2 a la 3. Y ya con eso tenemos la fórmula y así hallamos los efectos de cada uno de los factores con sus interacciones. Para realizar la tabla de análisis de varianza, primero debemos mirar qué factores y qué interacciones son las que de verdad tienen un efecto significativo en el experimento, y para eso realizamos una gráfica de probabilidad normal. Tomamos un contador que va a ir de 1 hasta el número final de tratamientos, que es ABCD, que son 15, los efectos de cada uno de los factores con sus interacciones, la probabilidad, que es K, que es el contador, menos 0,5 dividido en N, que es el número de tratamiento total de factores con interacciones, y el porcentaje de probabilidad va a ser la probabilidad por 100. Al graficarlos nos van a salir unos puntos que están un poco separados al resto, y esos son los factores y las interacciones que van a tener un efecto y son las que vamos a utilizar para realizar la tabla de análisis de varianza. En este caso vemos que son A, D, AB, AD, ABC y ABD. Para la tabla de análisis de varianza, para sacar la suma de cuadrados, utilizamos el contraste al cuadrado dividido por 2, que es el número de réplicas, por 2 a la k, que k es 4, que es el número de factores, y así obtenemos la suma de cuadrados. Para la suma de cuadrados del error, tomamos el total, que el total se obtiene de la suma de cuadrados de los datos de la tabla que nos dieron al principio, menos FB, que es el factor de variación. El factor de variación se obtiene del número de la suma total de los datos que nos dieron en la tabla dividido por el número total de datos. Para la suma de cuadrados del error, entonces tenemos la del total menos la de todos los factores que tenemos en la tabla. Al igual que lo mismo hacemos con los grados de libertad. Los grados de libertad de todos los factores van a ser igual a 1. La del total va a ser el número de datos que nos da la tabla, que son 32. Y el error va a ser la división, la resta de la total menos todos los demás. Para la media de la suma de cuadrados, tenemos que es la suma de cuadrados dividido por los grados de libertad, y así hacemos con todos menos con el total, que ya no, el total solo lo utilizamos para calcular el error. Para el estadístico de Fisher, tomamos la media de la suma del factor que queremos analizar dividido por la del error. Así es en todas. La media de la suma de D dividido por la media de la suma del error, la media de la suma de AB dividido por la media de la suma del error, y así obtenemos el estadístico de Fisher. Para el valor P utilizamos la función f.cd.dist.f.cd. X es el estadístico de Fisher, que es F. En los grados de libertad del primero van a ser siempre el factor, y por último van a ser los grados de libertad del error. Para la confiabilidad es 1 menos el valor P por 100, y para ver si hay efecto o no, decimos que si el valor P es menor a 0,05, sí va a tener un efecto, y si es mayor a 0,05 no va a tener efecto.
Con esto utilizamos una función de Excel que es si. Hacemos una gráfica de prueba de varianza constante en donde el promedio va a ser el promedio de los datos, el promedio total de los datos, que es 82,78125, y lo miramos contra los efectos. Para la gráfica de probabilidad normal de los residuales, tenemos el tratamiento de todos los factores con sus interacciones por la suma de cada uno de ellos, que ya vimos cómo se calculaba, que eran las réplicas, la suma de una réplica más la otra dependiendo del nivel en el que estaba, y asterisco que se halla del promedio total de los datos más los contrastes de los efectos de los factores que tuvieron efecto. El contraste tiene que ir dividido en 2 y se multiplica por el signo que se encuentre en nuestra tabla de diseño experimental. Por ejemplo, hacemos el del nivel A. Para el nivel A tomamos el promedio de los datos, que siempre va a ser igual, más el efecto de A dividido en 2, que es menos 9,063 dividido en 2 por 1, porque está positivo, más el efecto de D, que es 3,938 dividido en 2 por el signo que se encuentre D en el nivel A, que es negativo. Aquí vemos que está negativo. Después tomamos el más AB, el efecto de B, que es 4,063 dividido en 2, y se multiplica por el signo que se encuentre en el que se encuentre AB en el nivel A. En este caso también es negativo, más el contraste de AD, que es menos 2,188 dividido en 2 por el signo en el que se encuentre AD, que es en el nivel A, que es negativo también, más ABC, el contraste, que es menos 5,188 dividido en 2 por el signo en el que se encuentre ABC en el nivel A, que es positivo, y ABD, que es 4,688 dividido en 2 por el signo en el que se encuentre ABD en el nivel A, que es positivo. Y así hallamos Y asterisco, que es el promedio de los residuales, y obtenemos así los demás datos de Y asterisco, la demás fila de esta. Para los residuales obtenemos que es el promedio, la suma menos el promedio, y ese va a ser los residuales. Para una prueba de normalidad se utilizan los residuales ordenados, entonces se ordenan y la probabilidad se saca igual que lo hicimos en esta tabla. Al graficarlo, graficamos los residuales versus el porcentaje y obtenemos casi una línea recta. Entonces se dice que sí es un modelo adecuado para el experimento. Con la gráfica de probabilidad normal y con el análisis de varianza podemos decir que el experimento es satisfactorio, y con esto terminamos el ejercicio 6.7.